¿Qué harían ustedes si están durmiendo placenteramente una noche y de un pronto a otro se meten un grupo de militares a llevarse a su hijo de 16 años sin ninguna razón, simplemente buscándolo para ajusticiarlo y no lo vuelve a ver por un tiempo muy largo, o inclusive no lo vuelve a ver nunca más? Eso fue lo que aconteció la noche del 16 de septiembre y los días posteriores de 1976 en Argentina. Hoy vamos a hablar del caso de la noche de los lápices. Nos vemos a la vuelta. Y bienvenidos a el capítulo número 36 de La Exasperación, este caso de la noche de los lápices que trascendió en Argentina durante el 16 de septiembre y los días posteriores en las madrugadas de 1976. Ok, vamos a entrar un poco en materia y vamos a hablar un poco de primero dónde fue que esto sucedió en específicamente La Plata de Buenos Aires, Argentina. La ciudad capital prácticamente, en donde un grupo de militares entra por las noches de esos días, creo que fue 16, 17 y 18, y secuestra, porque prácticamente es un secuestro, sustrae de las casas a 10 jóvenes, de los cuales solo vuelven a ver en algún momento a 4 y a los 6 todavía hoy en día no se conoce el paradero. Esto fue algo que marcó a toda Latinoamérica, pero principalmente a Argentina durante su época de dictadura, porque ellos buscaban reprimir todo movimiento social que buscara derechos para cualquier tipo de cosas. Ahorita se van a dar cuenta de unas de las pocas cosas, de las cosas absurdas por las que raptaron a todos estos muchachos y por los cuales desaparecieron a 6 de los que se conocen. Empecemos por lo básico. Eran jóvenes de 16 a 18 años que estaban en la secundaria y que prácticamente estaban durante una dictadura cívico-militar que iba a acabar hasta diciembre de 1983, pero que realmente duró un tiempo bastante largo. Pasa que durante 1976 se suspende un boleto que le otorgaba a los estudiantes un descuento dentro del transporte público. Ojo, las cosas tan simples que estamos hablando. Un descuento que le otorgaban a los estudiantes para poder viajar hacia su educación, que habían luchado por ello durante 1975 y que lo habían logrado. Habían vencido al gobierno. Pero el gobierno no se iba a quedar ahí. El gobierno simplemente decidió cancelarlo durante 1976 con la intención de poder detectar cuáles eran los líderes de estos grupos para poder buscarlos, llevárselos y desaparecerlos. Todos estos jóvenes habían participado durante esos movimientos en 1975, específicamente en la primavera, en donde reclamaron y obtuvieron este boleto que se llamaba el boleto estudiantil secundario. Y lo que hacía era que le otorgaba los descuentos a ellos. El objetivo de ese movimiento era lograr el boleto para poder aprovechar los dineros que ellos tenían en una mejor forma y no gastar todo dentro del transporte público. En 1976 se iba a reformar, pero esto trajo consigo los acontecimientos de esas noches. Aquí hay una cita que les voy a leer textualmente de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que en Argentina las siglas son CONADEP, que dice que los adolescentes secuestrados habían sido eliminados después de padecer tormentos por distintos centros clandestinos de detención.
entre los que se encontraban Arana Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las comisarías 5, quinta, octava, novena de La Plata y tercera de Valentín Aísma en Lanús, y el polígono de tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires, que esto juega un papel muy importante. Ok, trasciende, y se los voy a ir relatando poco a poco. Trasciende que pasan durante la madrugada de esa noche. Habían 10 jóvenes durmiendo, bueno, 9 porque a uno lo habían apresado una semana antes y nadie había sabido nada. Los llegan, encañonan a los familiares y buscan sustraerlos de las casas, los meten dentro de una patrulla, dentro de un transporte y se los llevan. Nadie sabe a dónde, nadie sabe por qué. Los papás no tenían una idea de qué era lo que estaba pasando, ni siquiera los mismos estudiantes tenían una idea de lo que estaba pasando. Simplemente se los llevaron sin dar explicaciones. Los trasladan a, digamos que son estos centros de detenciones clandestinos, en donde no solamente los llevan y los apresan, sino que los desnudan, les tiran agua helada, los electrocutan, les hacen distintos métodos de tortura que son contra toda moral humana, con el fin de que ellos hablen y empiecen a decir qué era lo que planeaban, qué era lo que tenían pensado hacer. El problema de todo era que ellos pertenecían a una unión de estudiantes secundarios, que era lo que buscaba dentro de los objetivos era los derechos de los estudiantes, y pertenecían a un peronismo de izquierda, y también a una juventud guevarista que tenía movimientos pues de izquierda, y estaban o pertenecían a una rama juvenil del Partido Revolucionario de los Trabajadores de tendencia marxista-leninista. Todo este tipo de corrientes ideológicas y de pensamientos políticos fue lo que promovió que no solamente hubiera movimientos a favor de derechos, sino que también el gobierno los volviera a ver como una amenaza para su forma de dirigir todas las cosas del país. Esto provocó que los mismos gobiernos empezaran ya a apuntar sobre ellos y a decir, ok, tenemos que deshacernos de ellos. Entonces así es como se los empiezan a llevar a los centros de detención, que eran pues clandestinos en su totalidad. Se secuestraron 10 y se torturaron a más no decir. A 4 de ellos pues se cree realmente, y por el testimonio, que no estaban tan involucrados dentro de los movimientos como los otros 6 que sí desaparecieron, y que todavía hoy en día pues no se tiene conocimiento de dónde están los restos o el paradero inclusive de los cuerpos, pero sí se cree que fueron fusilados alrededor de inicios de 1977. A estos otros pues se les otorgó una libertad por ahí de 1978, si no me equivoco. Cuando fueron a ser apresados, cuando ellos fueron apresados, fue un operativo de efectivos policiales y del batallón 601 del ejército. Había no solo policía, estaba la milicia involucrada. Los sacaron de las casas en medio de la noche, así como estaban. Si estaban en boxer, así se los llevaron. Si dormían solo con una camisa, así se los llevaron a pasar fríos y todo. Fueron torturados mucho tiempo. Y dentro de las personas que fueron secuestradas estaban Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, que de hecho un grupo español le dedicó una canción a ella, una canción que se llama Falcone. Claudio de Hacha, Horacio Ángel Húngaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Coichini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Emil Moler. Solamente de todos esos que les dije, solo 4 sobrevivieron, como les dije. Los envían a todos al mismo centro de detención en una primera parada, pero cuando llegan camiones, ellos oyen que llegan camiones y que los van a transportar, entonces deciden separarlos, los policías los deciden separar,
y llegan a una parada, entonces empiezan a leer una lista de nombres y pronuncian los 6 nombres de las personas que nunca más se iban a encontrar. Narra Emilce, que fue uno de los testigos que sobrevivió. Después de eso, entonces toman a los que quedaron en el camión y los llevan a una cárcel. Se cree o se dice, no recuerdo bien en este momento, pero que les cambiaron la identidad con el fin de que no conocieran quiénes eran, y los apresaron hasta 1978, en donde ya deciden darle pues una libertad bajo una vigilancia constante para que ellos no pudieran pues contar lo que pasó ni nada. Obviamente al llegar a las casas, los familiares pues sumamente felices de poderlos ver después de tanto tiempo que no habían podido tener contacto con ellos, pero todo esto causa un trauma psicológico en muchos de ellos, al punto de que uno de los que sobrevivió tiene un problema psicológico del cual no se pudo librar nunca, ni por terapia. Inclusive esta Emilce Moler narra que creo que fue ella, y si no, bueno, pues me corrigen ahí en los comentarios, pero narra que ella no se pudo liberar de todas las torturas y de las ¿cómo se llama? Y de las cosas que la obligaban a hacer con su cuerpo, hasta que tuvo la primera hija, en la que se sintió ya libre realmente. Se sintió libre y dijo, bueno, ya puedo descansar de toda la tortura que yo viví. Fue en ese momento cuando ella se liberó. Pero hay un sinfín de testimonios que dicen muchas cosas que vamos a ver después del siguiente corte comercial. Así que volvemos con más de la exasperación. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina, además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, puedes adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y seguimos con más de la exasperación. Como les comentaba antes del corte, hoy estamos desarrollando el caso de la noche de los lápices. Un caso pues bastante sonado a nivel latinoamericano, pero sobre todo en Argentina, que fue el país donde ocurrió en 1976. Específicamente la noche del 16 de septiembre, que fue cuando empezó, y los días posteriores. Un caso en el que secuestran a 10 estudiantes que habían sido pues parte de unas protestas para poder luchar por un pase que se llamaba el boleto estudiantil secundario, que lo que buscaba era obtener mayor cantidad de descuentos o un descuento como tal dentro del transporte público para poder dirigirse a estudiar. Lo logran obtener en el 75, lo revocan en el 76. Y se cree que la intención de que lo revocaron el gobierno fue para poder identificar quiénes eran los líderes de esa agrupación, específicamente de la Unión de Estudiantes Secundarios, para poder sustraerlos de sus casas y torturarlos. ¿Por qué? Porque tenían unas creencias de un partido político diferente o creencias políticas diferentes a las del gobierno. Algunos la agrupación como tal estaba encuadrada en el peronismo de izquierda y también en la Juventud Guevarista. Además, también tenían una rama del Partido Revolucionario de los Trabajadores que tenía una tendencia pues marxista-leninista, y esto el gobierno lo veía como una amenaza. Entonces, durante esas noches que les dije, llegan unos soldados en compañía también de unos policías, encañonan a los familiares y se llevan a los estudiantes, que fueron 10 en total, de los cuales uno había sido sustraído de su casa una semana antes. Se los llevan a centros de detención y los torturan con el fin de obtener información de quiénes eran los que estaban ahí, de quiénes eran los que luchaban, y ellos, como todos unos valientes, se comportan de una manera en que no revelan información que comprometa a nadie más, y terminan siendo separados, llevándolos a otros lugares más, a otros centros de detención,
de los cuales 6 de los que iban mueren y hasta el día de hoy todavía no se conoce el paradero de los restos ni de los cuerpos ni hablan nada. Más o menos habíamos quedado ahí. Ahora, ¿por qué se llega a saber este caso? Se sabe que fue una dictadura que terminó, si no me equivoco, en el 83. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Este acto se llevó en completo silencio. Y cuando los padres de ellos iban a preguntar a los centros, digamos, policiales, que es donde pues usted acude si tiene una emergencia, usted va donde un policía y se supone que los policías le tienen que ayudar. En el caso de ellos, pues no, ellos le decían, yo no sé de qué me está hablando, no tengo registros de nadie con ese nombre, no hemos ¿cómo es que se llama? Llevado a ninguna agencia a nadie con ese nombre. Simplemente los desaparecieron de la faz de la tierra por un tiempo. Se cree que a unos los fusilaron, a 6 de ellos, que son los que no aparecen los cuerpos, pero 4 logran sobrevivir. Ahora, ¿cómo se tiene conocimiento de todo esto? Bueno, resulta que se supo después de un juicio que se denominó el juicio de juntas militares en 1985, que ahí se juntan varios testimonios de uno de los que fue raptado, que es de apellido Díaz, pero de Pablo Díaz, sí, correcto. Y también de Emil Semoler, quien contó lo sucedido y se los voy a leer a continuación. Hombres fuertemente armados entraron a mi domicilio encapuchados notificándose como el ejército argentino. Golpeando las puertas encañonaron a mi padre y encañonaron a mi madre. Buscaban una estudiante de Bellas Artes, no sabían ni mi nombre, sabían que venían a buscar una estudiante de 17 años, recuerda Moler. Entonces también dice y agrega, el pasado está entre nosotros. Ahora ella es una doctora de bioingeniería que pues ya está avanzada de edad, ya pasó los 60. Y estos testimonios fueron parte de una recopilación de datos muy importante, porque así empiezan a identificar quiénes eran los culpables, pero no a todos. También se cree en mayo de 1998 la legislatura de Ciudadanía Autónoma estableció el 16 de septiembre como el día en que se va a conmemorar la noche de los lápices rotos. Pero realmente, ¿a dónde fueron a dar los restos? Bueno, como ya les he venido anticipando, al día de hoy ni siquiera se sabe. No se tiene idea de dónde pueden estar los restos de estos estudiantes. Pero durante los juicios por la verdad, que se realizaron en La Plata, se supo nombres de algunos de los que fueron o que tomaron parte del grupo que los reprimió. Dentro de ellos estaban Miguel Etchecolatz, Valentín Preti, alias Saracho, y el excabo de bonaerense Roberto Grillo. Hay otros nombres más, pero estos son como los más representativos. Sin embargo, aunque ellos se pueden vincular directamente a todo el crimen que se cometió, realmente ellos están bajo un voto de silencio que al día de hoy todavía cumplen los que se encuentran vivos, y por eso no se han podido encontrar los restos como tal. Se sabe que todos estos estudiantes pasaron por varios centros de detención clandestinos, pero realmente no se sabe cuál fue el último. Ni siquiera se sabe, o sea, se cree que se fusilaron, pero ni siquiera se sabe cuál fue el método de muerte real. Algunos inclusive dicen y señalan que ni siquiera fue un asesinato a sangre fría, sino que fue que incluso se dice que durante los métodos de tortura que muchos tuvieron que pues soportar, murieron y no tuvieron en ningún momento chance, como decimos acá, de poder dar respuesta. No obstante, los que salieron en libertad pues tuvieron que vivir una vida bastante dura, porque lo soltaron y al parecer ni siquiera la identidad de ellos podían identificar, porque los tenían vigilados, no podían ni siquiera asistir a psicólogos, cuentan algunos, porque si ellos le contaban a un psicólogo lo que había pasado, los ponían en peligro a los profesionales y se ponían en peligro ellos, en peligro de que otra vez los volvieran a buscar, de que otra vez se los volvieran a llevar y ahora sí ya no volvieran a ver nunca más a sus familiares y a sus seres queridos.
Hay un equipo argentino de antropología que todavía hoy se mantiene en un trabajo activo para buscar los restos y tratar de identificar a dónde pudieron llegar, a dónde pudieron ir a dar, pero no se ha tenido ningún resultado. Y este hecho impactó tanto en la cultura popular que durante 1986 se crea una película, 1984 se estrena una película de cine independiente que documenta más o menos todo lo que vivieron ellos. Yo la vi, es bastante entretenida, bastante interesante. Entretenida no es la palabra, es interesante de ver todo lo que sufrieron, y relata los testimonios de cómo obtuvieron el boleto para el transporte público, cómo lo celebraron, cómo fueron raptados de sus casas, las torturas que fueron a vivir en los campos estos de retención donde los tenían, pero principalmente cómo fueron liberados y cómo fueron y llegaron de nuevo a donde sus familiares. Incluso, si no me equivoco, recuerdo en alguna escena haber visto cómo los policías y los mismos militares se aprovechaban de los varones y los violaban. Los violaban con palos de escoba, con un montón de cosas, para que ellos se sintieran cada vez menos humanizados y empezaran a hablar y empezaran a delatar a todos los que estaban involucrados. Pero se mantuvieron muy firmes todos y al final no hablaron, y pues creo que por eso murieron 6 de los 10. También hay libros que documentan los testimonios de todas estas personas que hoy pues ya son profesionales, como el caso de Emilce, que ahorita se los estaba contando. Y también buscan analizar un poco de la situación política, dan un contexto político del momento y desarrollan el caso como tal. Pero no solamente se queda ahí. Yo les dije ahora que había una canción de un grupo español que se llamaba Falcón, que estaba dedicada a una de las que fue raptada, pero no solamente ellos, sino que muchos grupos argentinos utilizaron el tema como para poder hacer canciones en protesta. Hay una que se llama La Noche de los Lápices, una canción, y no se queda solamente ahí, sino que no es música como tradicional, sino que va desde todos los géneros, va desde baladas, desde punk, desde rock, entre muchas otras cosas más. Y también, que me pareció muy interesante, es que hay una obra de teatro que documenta más o menos lo que vivió toda esa juventud durante esas épocas. Y bueno, a grandes rasgos, ese fue el caso de La Noche de los Lápices, como se llama la película, La Noche de los Lápices Rotos. Espero pues que les haya servido para crecer un poquito más la información de lo que manejan en cuanto a cultura general, y los que ya sabían y conocen del tema, los invito a que me comenten ahí un poco en la cajita de comentarios qué les pareció, si tienen algún dato ahí que pueden respaldar. Y yo los invito por otro lado a seguir todas las redes sociales de EXA. Pueden seguir a EXA en Facebook, YouTube y Twitter como EXA-FM Costa Rica, en Instagram y en TikTok como EXA-CR, en Twitch como EXA-FM 1027, en donde yo estoy jugando Fortnite. Ahí está también ¿cómo es que se llama? Jugando Rocket League. Dayan está jugando Rocket League. Está también Guppy jugando FIFA. Ahí está también Silvia jugando Crash Bandicoot. Chris juega Minecraft. Hay un sinfín de contenido en todas las redes sociales para que vayan y se den una vuelta y estén pendientes de todo. Por mi parte, a mí me pueden buscar como Rocarba con V y con doble A al final. Y eso sería por el caso 36 de esta semana. Nos vemos la próxima con otro caso interesante.